Tengo el honor de presentarles al profesor doctor Marcelo Arnold Catalifó. Él es profesor titular de la Universidad de Chile desde el año 1977, miembro del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma Casa de Estudios. Fue decano de las Facultades Sociales durante 2 periodos. Presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología entre los años 2013 y 2015, actualmente es miembro de su consejo consultivo, entre muchas otras cosas, ¿sí? Antropólogo social, magíster en ciencias sociales, en modernización social y doctor en ciencias sociales. Trabajó con el gran Niklas Luhmann en su estudio de posgrado en Alemania entre el 83 y el 87. Entre sus últimas publicaciones encontramos proyecciones de la actividad espacial de la sociedad funcionalmente diferenciada del año 2021 y Contraction and Validation of a Scale of Losses Experienced in Old Age del mismo año, ¿sí? Su línea de investigación se centran en el desarrollo de la teoría de los sistemas sociales, la sociopoiesis, la epistemología sistémica constructivista, los estudios en los diversos tipos de sistemas organizacionales e investigaciones sobre las complejidades emergentes de la sociedad contemporánea, ¿sí? Entre sus aportes se destacan las nociones de cuasi-organizaciones, comunicación ambiental, comunicación genética, modelos culturales en organizaciones, sociopoiesis, métodos sistémico-constructivistas, entre otros, y ha sido profesor invitado en diversas universidades, centros académicos de Alemania, Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Así que podemos ver que es un currículum bien interesante, y por lo cual yo agradezco nuevamente, Marcelo, tu generosidad de compartir esta charla con nuestros alumnos, profesores y otros invitados. Yo antes quería, sí, agradecer también, hacer un reconocimiento al profesor doctor Rodolfo Wagner, que está ahí en la sala, que él es el ideólogo de todo esto, ¿sí? Él partió con la idea, así que yo lo quiero reconocer. También al director de la Escuela de Psicología, al profesor Mundo Campuzano, por dar la oportunidad de incentivar a que hagamos estas interesantes actividades. Y el procedimiento va a ser, primero viene la charla del doctor Arnold Catalifó, que durará entre 30 y 40 minutos, y después vendrán las preguntas, y yo les pido por favor que las vayan colocando en el chat durante la charla para yo sintetizarlas y darlas al final de la charla. Entonces, partimos con esta primera charla de una serie de 3 que están planificadas, que la hemos titulado Los diálogos constructivistas, y lo que queremos es abrir una conversación permanente sobre qué decimos cuando hablamos de constructivismo, ¿sí? Y la vamos a hacer desde distintas perspectivas y ámbitos y campos de acción. Profesor Arnold, le dejo el escenario para que se desenvuelva. Yo lo voy a avisar cuando vaya con 35 minutos. Ok, muchas gracias. Supongo que se me escucha muy bien. Bueno, agradezco la invitación, me gusta ya estas invitaciones, me gusta conversar sobre los temas que yo desarrollo. Me gusta también intercambiar ideas sobre estas materias, así que estoy encantado de estar con ustedes en esta fría mañana de día lunes invernal, pero bien, es lo que nos corresponde, es lo que nos toca, ¿ya? Y muchos saludos a sus profesores, por supuesto, y profesoras, algunas de las cuales yo ubico perfectamente, y por supuesto a los alumnos, ¿no? Alumnos y alumnas que están aquí presentes. Ok. Bien, bueno, Carlos, esto es bien abierto, así que en ese sentido me gustaría trabajar e intercambiar con ustedes algunas ideas en torno a una suerte de diálogo, en lo cual yo estoy metido también como hilo conductor, ¿ya? Y ahí quisiera partir por algo muy esencial, diría yo, es decir, cuál es mi vinculación con el constructivismo, ya, con la epistemología constructivista.
Y quiero responderlo más que añadiendo una nueva definición, más bien colocándome en cuál es mi postura, mi actitud frente al constructivismo, ¿ya? En primer lugar, es que yo visualizo ahí. Voy a utilizar el lenguaje constructivista para hablar, entre paréntesis, ¿ya? ¿Qué yo visualizo en el constructivismo? ¿Qué es lo que yo distingo en aquello? Fundamentalmente, yo tiendo a pescar, a asimilar al constructivismo, trazándome la imaginación de que es una caja de herramientas. ¿Ya? Es un conjunto de discursos, relatos, métodos, reflexiones, ¿ya? En torno a materias muy importantes que por supuesto están vinculadas con la epistemología y con los temas del conocimiento. Pero como una caja, no una estructura monolítica, sino que más bien un conjunto heterogéneo de reflexiones que se han ido dando. Y que es importante, hasta donde yo conozco, que muchas de estas reflexiones tienen una larga trayectoria, por un lado, en una dimensión temporal, y por otro lado, han explotado estas trayectorias en diferentes ámbitos. ¿Bien? Hay corrientes constructivistas propiamente que tienen sus orígenes o sus fundamentos más fuertes en la biología, en las ciencias sociales o la sociología en general y la psicología, por supuesto. Hay corrientes constructivistas que son muy radicales, que yo llamo duras, y hay otras que no son tan radicales, son más amistosas, ¿no? Que yo ya las llamo blandas. Y hay un conjunto de personas, un elenco de personas que han desarrollado todo esto y las encontramos en ámbitos tan diferentes y tan distintos, desde la pedagogía, la terapia, la sociología y el campo organizacional, que es uno de los campos que yo desarrollo. Por lo tanto, mi visión, para sintetizar lo que he dicho antes, mi visión es más bien instrumental sobre el constructivismo. Y si lo considero como instrumental, es decir, buscando el constructivismo como algo que me proporciona, yo me preguntaría, ¿qué me ha ofrecido a mí el constructivismo? ¿Ya? La epistemología constructivista. Y ahí yo, pensando, digo, hay como al menos 3 dimensiones de ofertas constructivistas que a mí me hacen mucho sentido. La primera de ellas tiene que ver con mi propia profesión y mi propia actividad. El constructivismo, en lo personal, me ha ofrecido, me ha entregado una alternativa de comprensión de la sociedad y de los fenómenos y de las expresiones sociales en general. Una alternativa y una oferta que apunta a la posibilidad que yo he tenido a través del constructivismo de desarrollar preguntas y reorientar mis observaciones. Y fundamentalmente el poder apreciar a la sociedad cómo ésta se sostiene por sus propios mecanismos de producción. Aparte de decirlo, digamos, ya filosóficamente, ya, o una reflexión más de tipo especulativa, la idea es que cómo trasladar en el campo de la investigación social una fundamentación en la cual la sociedad está autosostenida. ¿Ya? Ese es un tema muy importante y que hay que abordarlo sin marearse, por supuesto, sin marearse mucho, como esto sostenido en el aire, ¿no? Bueno, sostenido a partir de nuestras propias agencias, ¿no? Lo segundo que me ha entregado el constructivismo es un fundamento epistemológico, en el sentido de una comprensión sobre la producción del conocimiento. Y fíjate que yo he llegado a pensar que el constructivismo de una u otra forma desarrolla argumentos e intuiciones que van despejando ciertos problemas que la filosofía ha ido trazando a lo largo del tiempo. De hecho, en mi juicio, ¿no? El constructivismo reorienta ciertas preguntas, y en algunos casos fueron preguntas casi que llevan una aporía, a camino sin salida, que toman una posta que va desde Platón, Kant, Hume, Hegel, Kuhn, Feyerabend, Maturana, etc. Y en ese sentido puede ser muy moderno, muy modernoso el constructivismo, pero en realidad las preguntas son bastante antiguas.
y bastante tradicionales, y el constructivismo ha aportado, y me aporta a mí, a una nueva comprensión de ella, a seguir en esa posta. Y en el campo existencial, que es un tema interesante, sobre todo para psicólogos y psicólogas, estudiantes y profesores y profesoras de psicología, el constructivismo en el campo existencial me ha ofertado una comprensión convincente del mundo que experimentamos y que experimento yo y en el cual convivo, ¿ya? Ahora, en ese punto existencial, en esa comprensión convincente, por supuesto que complejiza un poquito las cosas, ¿ya? Porque obliga el constructivismo en lo existencial a ciertas renuncias. Por ejemplo, renuncias en tener la certeza, decir las cosas tal cual son, tener la verdad en la mano, ¿ya? Renuncia un poco a eso porque empieza a colocar en duda o a desmoronar esa atalaya de verdades no renunciables, ¿ya? Y en ese sentido, claro, el constructivismo, al invitar mucho a observar, lleva bastante a acoger otros planteamientos, otros puntos de vista y retomarlo y luego seguir la posta con el cuestionamiento a ello. Es decir, ¿se puede vivir existencialmente con el constructivismo? Claro que se puede vivir, pero quizás no tan fácil, ya cuando uno adhiere a una fe, a una creencia, etcétera. Ahora, yo soy profesional, es decir, yo trabajo en las ciencias sociales, ¿ya? Yo persigo y comparto los ideales de nuestras disciplinas y de mi disciplina en particular, la sociología y la antropología, y tengo interés en producir conocimiento. Entonces, en castellano significa, me encanta la teoría, me encanta la epistemología, pero siento de que yo me juego en el campo de la investigación, ¿ya? Y en la producción de conocimiento. Entonces, en esa medida, una pregunta interesante que muchas veces me he hecho y me han hecho también, si mis ideas constructivistas están en el mundo de la argumentación de cierta manera filosófica y especulativa, y si están distanciadas o no están distanciadas de la experiencia concreta de la investigación. Por ejemplo, la investigación empírica. Y yo diría que he logrado o me siento satisfecho con una suerte de armonización frente a las posturas constructivistas y a la investigación empírica, en tanto que el constructivismo, al ser tomado desde mi punto de vista más bien como en términos instrumentales, como un instrumento de comprensión y de avance al conocimiento, ha orientado mi agencia investigativa en términos de trabajar estos principios epistemológicos, ya constructivistas que estamos hablando, vinculándonos a la experiencia de producción de conocimiento empírico. Y ahí uno diría, ¿cómo se hace esto? A lo mejor en psicología es más cercano, hay más experiencia, la interacción, en el sentido clásico me refiero con el paciente, bueno, hay como mayor cercanía, pero a ver, ¿cómo se hace con las estadísticas? ¿Cómo se hace con la demografía? ¿Cómo se hace con las encuestas? ¿Ya? ¿Cómo se hace con el trabajo en grupal, etcétera? ¿Cómo se aplica el constructivismo? Y ahí hay un tema interesante que es importante destacar, que el constructivismo coloca el acento en la observación. Y al colocar, y reemplaza definitivamente al sujeto por el observador, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y al colocar el acento en la observación, se pregunta acerca de los medios de observación. Y haciendo la respuesta simple, los medios de observación que utiliza un observador es algo que le permite diferenciar, distinguir. ¿Y qué es lo que le permite distinguir? Distinciones. ¿Y qué hace con esas distinciones? Construye su mundo. Bueno, este tipo de relato metodológico es lo que origina, desde mi punto de vista, una propuesta muy sólida, muy consistente del constructivismo en el campo metodológico que se llama la observación de segundo orden.
esto es bien antiguo también, bueno, siglo pasado de todas maneras, ¿no? Y que viene de la idea de que un mecanismo para observar y comprender el mundo, en tanto mundo construido, es observar los mecanismos con los cuales se produce. Y observar los mecanismos con los cuales se produce permite, o orienta más bien, que permite, orienta a registrar los instrumentos con los cuales se hace. Y estos son distinciones. En esa medida, cuando yo leo una encuesta, por ejemplo, hoy en día estamos de moda la encuesta de opinión pública, si hay una gran industria, bueno, hace mucho tiempo hay una industria, pero hoy día esa industria parece que es muy bullante, ¿no es cierto?, etcétera. Cuando miro ese tipo de encuestas de opinión pública, cuando miro encuestas sociológicas, cuando miro análisis de focus group, etcétera, ¿ya? Yo, más que preguntarme sobre las realidades que ahí se describen, cualquiera que éstas sean, ¿ya? Me pregunto acerca de cómo son observadas y construidas esas realidades. Es un gran paso eso, porque en vez de preguntarnos acerca de la certeza de lo que se describe, sí, exactamente, la gente piensa así, sí, exactamente, así son las cosas, uno se pregunta cómo se llega, o cómo la gente, entre comillas, llega a esas conclusiones. ¿Cuáles son los lentes que está utilizando para ello? Eh, para mí, ese tipo de aproximación es súper interesante y es lo que me ha permitido con cierta soltura, ¿no? Tradicionalmente la investigación constructivista era cualitativa, qué sé yo, etcétera, y todavía lo es, y es muy importante, pero me ha permitido a mí con cierta soltura replantearme la comprensión de los resultados de investigaciones que tienen un carácter netamente cuantitativo, por ejemplo, la utilización de encuestas, ¿ya? Y con resultados numéricos. De hecho, yo hago una de ellas. Un trabajo que yo hago, de ahí entro en un campo más profesional, porque me diría, bueno, ¿y a dónde está trabajando este señor? Digamos, ya voy a hablar de una cosa y luego de otra, ¿no? Ya, pero voy a partir por la primera, ya que hablé de encuestas. Yo tengo un equipo, trabajo, no tengo nada, yo trabajo en en un equipo de investigación que desarrollamos desde hace más o menos 10 años, aplicamos más bien, desarrollamos y aplicamos hace más o menos 10 años una encuesta nacional. Esa encuesta nacional se llama una encuesta sobre la inclusión y exclusión de los adultos mayores en Chile. Bueno, esa encuesta tiene, en la actualidad ya va a salir su nueva versión, que es la octava o la novena, que se hace cada 2 años. Ya, esa encuesta tiene en la última versión alrededor de 16 preguntas que solamente entregan la posibilidad de resultados cuantitativos. No hay preguntas abiertas, etcétera. Ya. Bueno, ¿cuál es la pretensión de esa encuesta? No es determinar ya el grado de inclusión o el grado de exclusión de los adultos mayores, sino que básicamente observar ya cómo los adultos mayores son observados por los chilenos y las chilenas. Ya. No es determinar si los adultos mayores son frágiles o no son frágiles, sino que cómo son observados en la variante fragilidad y fortaleza. Si ustedes se dan cuenta, no hay nada muy nuevo en el mecanismo, pero sí hay un salto importante, diría yo, en lo que respecta a la comprensión y utilización de esos datos. Lo mismo ocurre, y es un campo que le debe interesar, o debe interesar mucho a Carlos, ya, en el campo de las organizaciones, en el campo del desarrollo organizacional. El constructivismo en el campo de las organizaciones también tiene un gran, por llamarlo así, nicho, ¿ya?, de explotación, ¿ya?, en el sentido de que puede fomentar mucha investigación y mucha intervención en las organizaciones, basándose fundamentalmente en un principio básico. Las organizaciones, llámese empresas, clubes, partidos políticos, qué sé yo, ¿ya? Las organizaciones son entidades, digámoslo entre comillas, artificiales, producidos por la actividad social humana, ¿ya? Son construcciones, llamémoslo de alguna manera, ¿ya? Entonces, si me interesa estudiar
estas construcciones producto de la agencia social humana, me debo hacer preguntas acerca de cuáles son los mecanismos con los cuales ellas se construyen. Bueno, ese planteamiento inicial lleva a uno a despejar algunas cosas. La primera es que las organizaciones no construyen a las personas que trabajan en ellas, primero que nada. En segundo lugar, las organizaciones no son las máquinas y la tecnología disponible en esas organizaciones, supongamos que sean una empresa, etcétera. No son eso. Entonces, ¿qué son? Tampoco son los fines, porque vendría a ser como que las organizaciones adhieren a un determinado fin que es independiente de ellas. Ya, que está ahí y lo agarran, ¿ya? Como una máquina o como una persona que contratan. Entonces, ¿de qué se compone? Y ahí hay una respuesta bien interesante. Se van a componer de los mecanismos que permiten la producción de esas redes de relaciones que caracterizan una organización. Y ahí viene la pregunta. ¿Esas redes de relaciones que caracterizan a una organización son las personas? ¿Son las máquinas? ¿Son las relaciones entre ellas? ¿O hay algo que es lo que fundamenta esas posibilidades de construcción de redes de relaciones? Bueno, se han dado muchas respuestas constructivistas a ello y todas ellas son muy interesantes. Desde antiguo se dice, desde antiguo digo el siglo pasado, se insinuó, se dijo de una manera muy clara, de que las organizaciones, pensando en empresas, son redes de conversaciones, es decir, de diálogo, de comunicaciones a su interior, y por lo tanto hay que observarlas a ellas ya y ver cómo se desarrollan estas conversaciones organizacionales. Pero hay otra manera de abordarla. La anterior es muy buena, por supuesto, porque a través de conversaciones se decide a quién contratar, a quién no contratar, qué máquina tener, qué máquina no tener, a qué mercado ir, a qué no, mercado no ir. ¿Ya? Pero, ¿qué cualidad tienen que ese tipo de conversaciones? Es decir, ¿cuál es su cualidad propiamente así? ¿Qué caracterizaría esas conversaciones organizacionales? Y ahí la teoría sistémico-constructivista a la cual yo adhiero, ¿ya?, indica de que estamos en presencia de comunicaciones organizacionales cuando estas comunicaciones toman la forma de decisiones, de bifurcaciones, que van anclando, o por digamos, cimentando ya una historia, decisiones. Y en otras palabras, no todas las conversaciones en una organización son conversaciones organizacionales. Son conversaciones que se desarrollan en una organización, por cierto, pero no son conversaciones organizacionales en lo que respecta a la producción y reproducción de este sistema que llamamos organización, sino que serían algunas de ellas, y ellas las denominamos, podemos denominarlas decisiones. ¿Vale? Decir eso es bien sencillo. Lo que sigue a continuación es una nueva pregunta, es correr la frontera para un nuevo problema. Bueno, ¿y qué es lo que es una decisión? ¿Ya? La respuesta es que esencialmente, y aquí constructivistamente hablando, esencialmente no tenemos idea de lo que es una decisión, pero sí sabemos cuáles son sus efectos. Una decisión implica que frente a un eventual conjunto de alternativas o de posibilidades, se selecciona alguna de ellas. Es una decisión. Frente a la posibilidad de contratar a 10 personas, pongamos que sea tan simple como eso, ¿no? Frente a la posibilidad de contratar 10 personas, se contrata una de ellas. Eso es una decisión. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se contrató a esa persona? Bueno, hay decisiones que justifican ese modo de decidir, que son otras. ¿Cuál va a ser la orientación de la organización hacia el futuro? ¿Qué es lo que se ha definido como lo más prioritario? Etcétera. En otras palabras, nos abrimos a un mundo organizacional en la medida que se van bifurcando caminos que van dejando aislados o segregados posibilidades para seleccionar algunas de ellas. Díganme que eso no es
no es funcionar ya en el aire, es decir, no es funcionar dependiendo de lo que estamos produciendo, ¿no? En cada instante, en cada momento que estamos en una organización. Bueno, es una maravilla esto, porque esto no acaba, no acaba nunca, porque lo decidido puede decidirse a futuro, o puede decidirse de otra manera, o puede ser reorientada la decisión por otra que la reproduzca, la fundamente y la apoye. Es un mecanismo interesante, dinámico. Bueno, y eso son las organizaciones. Pues no son ladrillos. Lo mismo la sociedad. Es un tema muy, muy interesante. En algún momento, como ya se han dado cuenta, intento aplicar instrumentalmente esta perspectiva, ya se han dado cuenta, empecé a visualizar qué instrumentos se estaban utilizando para el desarrollo del cambio organizacional que tuvieran, a los cuales hiciera sentido esta postulación o este fundamento, y me encontré con un instrumento que también es bien antiguo, siglo pasado, ¿ya? Que es la planificación estratégica. Voy a saltar el desarrollo organizacional, ¿ya? Voy a irme más bien al instrumento, ¿ya? La planificación estratégica. Y ahí yo dije, en un determinado momento, pero es evidente lo que se está planteando ahí en términos constructivistas, ¿ya? Si las primeras sesiones de la planificación estratégica es construir en conjunto los miembros de la organización responsables de las decisiones de ella, o toda la organización, si es muy democrática y es muy eh, horizontal, es construir en las primeras sesiones un mundo. ¿Cuál es ese mundo? La visión de la organización. Que curiosamente esa visión de la organización no partía por salir a observar qué es lo que hace la organización, sino que partía por conversar al interior de la organización con sus propios miembros cuál es la visualización que tienen de ella. Y como hay tantos sistemas observadores, bueno, los mecanismos son muy interesantes. Porque al levantar las formas con las cuales se visualiza una organización, por ejemplo, al futuro, al levantarlas en nuevas comunicaciones, se van generando las posibilidades de observar cómo la organización es observada por quien me acompaña y así sucesivamente, y dialogar sobre ello y llegar a un tipo de acuerdo. ¿Acuerdo sobre qué? ¿Sobre cómo es la organización? No, sino que acuerdo cómo la organización es visualizada por sus miembros, o por lo menos la visualización que sus miembros consideran satisfactorias para ella. Es bien, bien interesante eso a nivel global, pero también a nivel específico. Por ejemplo, un campo que todavía no han abandonado los psicólogos organizacionales, el campo refugiarse en las unidades de gestión del recurso humano, el capital humano, del desarrollo de las personas. Hay diferentes nombres, por supuesto, ahí, ya. Pero siempre les llega por angas o mangas el tema de la capacitación y las políticas de capacitación en las empresas. Es bien interesante. Formación y desarrollo. Bueno, ¿qué puede aportar el constructivismo ahí? Bueno, algo muy, muy básico. Las personas, los miembros de la organización, no son tabla rasa. Frente a sus temas tienen nociones, tienen preconceptos, tienen ideas. Y esas ideas pueden ser favorecidas, modificadas, estimuladas o reforzadas por la capacitación, o sencillamente sobre ellas se impone una idea de una capacitación universal que en realidad poco sentido tiene para quien participa de ella. Eso lo sabe todo laboral que ha trabajado en una empresa, se da cuenta lo que ocurre ahí, ¿ya? Okay, la gente va muy feliz a todas estas cuestiones, pero el sentido que tiene para ello es bastante poco. La resolución de conflictos, un tema interesante en las organizaciones, porque las organizaciones también tienen una dimensión política, obviamente, hay temas de poder, ¿no? Y además, ¿cómo no va a haber una dimensión política? Imagínense ustedes que en las organizaciones sus miembros, de cierta manera, deben subordinar sus intereses inmediatos por los objetivos de la organización, por el cumplimiento de fines, sea que uno comparta los fines o no comparta.
La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras no comparten los fines, entre paréntesis, hay que tenerlo claro. Así que el problema es mucho más grande, por decirlo de algún punto, ¿no? ¿Ok? Es decir, no todos trabajan en ONGs, por decirlo, ¿ya? Sino que trabajan porque necesitan trabajar, no más. Por lo tanto, los conflictos están siempre presentes, latentes o manifiestos. ¿Cómo abordar los conflictos? ¿Ya? Tradicionalmente es a través de mecanismos de dominación, por cierto, y de los instrumentos que entregan los mecanismos de dominación. ¿Ya? Cuando digo dominación no lo digo en sentido peyorativo, sino que más bien alguien tiene que acatar algo, y lo va a acatar por incentivo, por cariñito, por premio, por estímulo, ¿ya? Y lo va a acatar también por eventuales castigos, sanciones, ¿no? ¿Ok? Pero otra manera de abordar los conflictos en una manera constructivista es abordar sobre qué bases los conflictos se están construyendo, sobre qué bases. Y eso implica explorar entre los miembros de la organización en conflicto cuáles son las dimensiones, las distinciones que están utilizando en su formulación de situación conflictual. Bueno, cuando el psicólogo hace terapia individual, esta cuestión, sobre todo si es sistémico, este asunto se transforma casi en obvio, ¿ya? ¿Ok? Pero en el campo organizacional no es tan obvio. Y ahí hay un aporte muy, muy importante de las, entre comillas, perspectivas constructivistas. Y lo último que señalo sobre este tema, dado que estamos en Chile, y las grandes inversiones son grandes inversiones que chocan y se conflictúan con los entornos sociales que hay ahí, ¿ya? Es qué interesante utilizar el constructivismo para ver cómo las empresas que se instalan, por ejemplo, en el norte chileno, las grandes mineras, cómo esas empresas son observadas por las comunidades. ¿Cómo son observadas? Es súper interesante eso, porque no solamente si uno hace los estudios y lo hacen en serio, ¿no? No solamente son observadas como la prensa tiende a señalar, o las organizaciones ambientalistas señalan, que es una observación, por cierta, como depradadoras, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Sino que también son observadas como posibilidades. Pero ¿qué tipo de posibilidades no están claro? Y la única manera de tenerlo claro es levantar cómo eso, ya, de cierta manera, comunidades en el entorno, ya, van construyendo su propia realidad futura en relación con la empresa que se está instalando. Eso es súper interesante. Hoy en día dicen algunas personas, porque lo leí en el diario, lo encontré interesante, el gran descubrimiento de que muchas comunidades atacameñas lo que quieren ser efectivamente es ni más ni menos que socios de la empresa. Socios, ¿se entiende? Socios. ¿Ya? Y para ser socios ellos desarrollan medidas de presión. ¿Ok? Y eso es bien interesante. Bueno, es toda una conceptualización definirse como socio de una empresa, po, ¿ya? ¿Y cuál es la idea que hay detrás? Bueno, solamente eso es posible por una perspectiva de este tipo. Bueno, no sé si me he extendido demasiado, puedo hablar 20 horas sobre estos temas, obviamente, y sobre todo si lo hablo de una manera tan superficial como lo estoy haciendo ahora, tan en el aire como lo estoy haciendo ahora, ¿ya? No No, está sé súper si bien quieres. Marcelo, está muy bien el tiempo. Si quieres, puedes continuar unos 10 minutos más y Ah, hacer preguntas. perfecto, perfecto. Yo creo que puede ser importante darle una vuelta a este punto. Eh, hay un punto que es interesante, y es que el constructivismo, y aquí vuelvo más bien a la epistemología, que el constructivismo tiene resonancias con otras trayectorias intelectuales, ¿ya? Y en mi caso, no lo he dicho, eh, aunque sí lo señaló Carlos, mi formación es de antropólogo. Yo estudié antropología en la Universidad de Chile, yo me formé en antropología, ¿ya? Y
Y para mí, como antropólogo, el tema del constructivismo me resultó siempre muy familiar en mi formación. ¿Por qué? Porque la antropología, sobre todo esa variante que se llama la antropología cultural norteamericana, eh, desarrolló por ahí acá el 50, 60 del siglo pasado fuertemente una postura frente a las diferencias de las culturas y la conceptualizó bajo una rúbrica que se llamó el relativismo cultural. El relativismo cultural fue en su momento una suerte de bomba de hidrógeno en las ciencias humanas y las ciencias sociales, porque el relativismo cultural, en un momento en lo cual lo que se perseguían eran las exactitudes, entre paréntesis, ¿ya? Las exactitudes funcionalistas, estructuralistas y marxistas, todas ellas. El relativismo cultural tira una idea, y es que los elementos, los componentes de una cultura siempre tienen sentido en la cultura de la cual forman parte. Y por eso se pueden entender ciertas prácticas que podemos, desde el punto de vista de nuestra cultura, señalarlas como terroríficas, que en otros lugares sean consideradas como deseables, estimulables. Algunas de ellas bastante desagradables, por supuesto, ¿no? Para nuestra cultura, en el sentido clásico, sacrificio humano y cuestiones así, ¿ya? No es que uno esté de acuerdo con los sacrificios humanos ni nada de eso, sino que logra penetrar en la racionalidad que hay detrás de esas prácticas culturales. Y si logra hacerlo, si uno logra tener esa experiencia, ese desvío, de repente se puede encontrar con la posibilidad de utilizar ese mismo instrumento para mirar las propias de nuestra cultura. Y ver cómo en realidad lo que nosotros llamamos como desarrollos evolutivos o grandes logros civilizatorios, muchas veces no son nada más que prácticas que tienen sentido y coherencia en el sistema en el cual estamos viviendo, pero que no tienen ningún otro sustento. No tienen naturaleza humana, no tienen fundamentos objetivos, ni nada de eso. Y ahí en ese sentido el relativismo cultural como que hace tambalear un poco las cosas. ¿Bien? Cuando se lleva al relativismo ético es un gran problema, por supuesto, ¿ya? Eso no cabe la menor duda. De eso vamos a hablar quizás en otra ocasión. Y el otro tema que es muy singular en la vinculación del constructivismo con teorías y argumentaciones paralelas es la llamada sociología o antropología del conocimiento, que es más vieja que el hilo negro, ya, pero bueno, en el siglo pasado fue bien fuerte. Preguntarse acerca de las determinantes o condicionantes de la producción de conocimiento. ¿Ya? Por ejemplo, las determinantes que tienen su origen en las biografías personales, los sistemas culturales religiosos y, por supuesto, el lugar preferido por los condicionantes de clase, ¿ya? De clase social. ¿Ya? Bueno, pero la visión constructivista no era, ni en el caso del relativismo cultural, ni en el caso de la sociología y antropología del conocimiento, no era para despejar las falsas conciencias y los errores epistemológicos. Miren, para darse cuenta por qué se equivocan, sino que más bien darse cuenta o tener una comprensión de cómo se construyen esos mundos. Y eso es un salto cuántico, un salto muy importante. Ya no se trata de observar de que las clases altas o las clases bajas, ya una de ellas tiene la razón en el mundo que la mira y la otra no tiene la razón, la otra es pura ideología o alienación. No es tan fácil, no es tan fácil. ¿Ya? Lo que sí es más fácil es describir cómo se construye eso, cómo se van construyendo esas diferencias y sacar lecciones a propósito de ello. Eso nos trae directamente a un problema. Obviamente que todos los constructivistas y todos los que hablan sobre este tema del constructivismo o le dan color al punto, nos lleva inmediatamente a un tema. Definitivamente el constructivismo no nos permite
un mundo social y humano libre de incertidumbre. Nosotros podemos tratar de librarnos, ¿no? Pero la teoría y la epistemología constructivista no nos va a dar un argumento para eso. No nos va a posibilitar encontrar una solución de aquello. Por lo tanto, en algún punto, o vamos a vivir pedaleando en el aire, felices ya, con el viento a nuestro favor, o sencillamente vamos a vivir tristes, ¿ya? En el sentido que lo único que quedaría finalmente social y humanamente es colocar un paréntesis y decir, bueno, al menos es esto de lo cual yo responsablemente adhiero y creo, aun cuando no le pueda dar ningún fundamento. Es bonito ese tema, ¿ya? Porque es finalmente lo que hacemos, pero aquí con el constructivismo en la mochila lo hacemos conscientemente, lo cual lo hace muy problemático. Muy problemático. Por eso se decía que no era bueno enseñar mucho constructivismo, entre paréntesis. ocasiona problemas. Bueno, preferiría quedarme hasta aquí. Seguro que preguntas pueden ser más interesantes que estas reflexiones. Muchas gracias, profesor. Antes de dar paso a las preguntas, que también quisiera saludar, está presente el profesor doctor Cristian Sebastián de la Universidad Católica, que también va a participar de los diálogos constructivistas, y él, su ponencia va a ser el jueves 19 de octubre a las 14 horas. Así que ahí vamos a tener tiempo de anunciar eso. Sí, hay una pregunta acá en el chat, que no sé si tú la puedes leer también, Marcelo, pero la leo en voz alta y dice: según usted, ¿cuáles son las oportunidades, ventajas y limitaciones de la mirada, entre paréntesis, epistemología constructivista, como herramienta de diagnóstico y de intervención en el desarrollo de las organizaciones y en el desarrollo de los trabajadores, en especial porque los gerentes líderes organizacionales son preferentemente ingenieros y tienen una mirada positivista y ven la realidad a través de números? Esa era la primera pregunta, profesor. Bueno, yo puedo contestar en base a mi experiencia, y algunos de ustedes pueden tener otras experiencias también al respecto, ¿ya? Del trabajo con directivos de organizaciones, ¿ya? Cuya formación es más bien ingenieril, positivista, como se señaló. Es decir, en función de números de los resultados a través de números. ¿Ok? Y eso hay bastante, y todo el resto se considera como una pérdida de tiempo. Bueno, entrar con el constructivismo en organizaciones es difícil. Yo diría de que más bien lo que hay que esperar es la solicitud de algo, que por supuesto no va a ser constructivismo, la solicitud de algo en lo cual el constructivismo pueda llegar. Es decir, el constructivismo no se puede imponer en una organización, sino que tiene que ser resultado de una demanda. Bueno, si yo vivo de eso, me puedo quedar todo el resto de mi vida y morirme de hambre, un buen rato hasta que me llamen. ¿Ya? ¿Ok? Por lo tanto, uno podría, esta es mi experiencia, por lo tanto, no morirme de hambre, sino que sencillamente no conformarse con esperar solamente, ¿ya? Sino que más bien introducirse al abordaje y empezar a resituar el problema en términos constructivistas. ¿Ya? Y ahí hay un proceso de convencimiento. Bueno, yo lo estoy diciendo entre comillas, para utilizar palabras que nos entendemos. Hay un proceso de convencimiento a los directivos y responsables de la organización. Y ese procedimiento de convencimiento pasa por, utilizando un lenguaje muy sencillo, cuestionarle sus propios esquemas. Y cuestionarle sus esquemas no es decirle que los tienen malos, o que están falsos, que son erróneos, que tienen que complementarse, sino que cuestionarle sus esquemas es preguntarle sobre qué base ellos fundamentan esos esquemas. Preguntarse, conócete a ti mismo, ¿no? Conoce los esquemas, te conoce tus esquemas. Y la segunda, que también es muy instrumental, es casi un tip, es
preguntarle a estos mismos líderes irresponsables, no irresponsables, sino y conjuntivo, irresponsables, ¿ya? Preguntarles a ellos en qué momento esos esquemas le han dado satisfacción, han tenido los resultados esperados y en qué casos no. Cuando uno hace esa pregunta, que los terapeutas están muy habitualizados a hacerlo, ¿ya? A un directivo y a un gerente se puede producir un bloqueamiento absoluto del sistema, que significa no quiero seguir hablando más de estas cuestiones, voy a tomemos un café mejor, nos vemos otro día. Y la otra es que el directivo y el responsable acepten la invitación y empiece a autoobservar sus propias posibilidades. De seguro, ahí va a cuestionarla, no cuestionarla en el sentido negativo, va a cuestionarla en el sentido de sus bases. Y eso permite una apertura hacia el constructivismo, porque ese cuestionamiento puede ser generalizable en términos de, y las cosas, y tu mirada y tu esquema, ¿o no podrían ser también esquemas compartidos por otro? ¿O no habrán estos esquemas que puedan ser alternativos a los tuyos? ¿O no será interesante conocer otro? Por ejemplo, frente a un problema. No estoy hablando de problemas filosóficos, ¿no? Se pierden los mercados, la gente no vota por uno, ya, los fieles ya no van a misa, no metemos goles. ¿Se entiende? Una variedad de temas organizacionales, ¿ya? Los alumnos se nos van, qué sé yo, lo que sea, ¿ya? ¿No será interesante ver cómo esas realidades son delineadas por quienes son responsables de abordar esos problemas? Bueno, cuando eso ocurre, lo estoy diciendo de manera muy simplificada, a mí me ha ocurrido, es decir, he tenido la experiencia, cuando eso ocurrió, se abre un mundo interesante en la organización. No que solucione, puede solucionar o no, ya, pero un mundo que abre alternativas. ¿Ya? Que abre alternativas. Y dentro de esas alternativas pueden haber alternativas que sean muy, muy favorables. Ahora, ¿cómo se llama esto en el lenguaje de la pregunta concretamente, que ahora estoy mirándolo? Por supuesto, el diagnóstico debe ser codiagnóstico y deben hacerse en las condiciones que son favorables para un codiagnóstico. Y ahí ustedes son expertos, los psicólogos sociales, organizacionales, son expertos, hay condiciones para eso, y esas condiciones pueden crearse, pueden hacerse. Ese es un punto interesante. Sobre los conflictos internos entre los trabajadores y los propietarios o los responsables de las organizaciones, es exactamente lo mismo. Pregunten ustedes ya no lo malo que son unos frente a los otros, sino que cómo los unos y los otros son vistos, son referenciados. Se van a encontrar con sorpresas, con muchas sorpresas al respecto. Se van a encontrar con que los problemas ya se acompañan con soluciones y las soluciones están dentro de la misma organización, al igual que los problemas. Es efectivo. Con un último quiero señalarlo así como la conclusión. Resulta. Ese es un punto, resulta. Gracias. Es interesante. Gracias. Yo tenía otra pregunta, Marcelo, que tiene que ver con, justamente retomando la última parte de cuando hablamos del relativismo, ¿cierto? Y nos surgía la duda con el profesor Bachler, ¿sí? De si el constructivismo, digamos, al abandonar la mecánica del sujeto o el sujeto cognoscente, el objeto cognoscible, y variar al observador y sus observaciones, coloca abre, como tú lo dijiste, un amplio mundo de incertezas que muchas veces son vividas como angustia, y angustias vitales, ¿no? Angustias importantes. Entonces, esas incertezas, esa angustia, demandan
certeza, orden, seguridad, y nos preguntábamos con el profesor Bachler si eso pudiera ser un, lo voy a decir en términos poco académicos, pero para que se entienda, un caldo de cultivo para la emergencia de ideologías o movimientos políticos, como llamamos hoy día en Latinoamérica las nuevas derechas o la ultraderecha, que justamente vienen a darte certeza. Po. Te dicen, no, con nosotros se va a acabar, no sé, la inmigración, y etcétera. Entonces, y también con lo mismo, cómo el constructivismo podría ayudarnos en esa tensión, ¿sí? Eso. Claro. Es un tema sociopolítico también metido entre medio, ya que es súper interesante. Primero despejemos, y tú no lo has dicho, solamente lo despejamos por ahí avanzando un escalón. Primero, el, el constructivismo, los constructivistas y las constructivistas y esa epistemología no ha construido, por llamarlo así, el mundo de incerteza. ¿Ya? Sino que más bien lo que ha contribuido el constructivismo en términos epistemológicos es proporcionar un medio para la comprensión de ese mundo de incerteza. ¿Ya? Demos vuelta al tema. ¿Ya? No quise enredarles con un problema que es típico dentro de nuestras concepciones sistémico-constructivistas. ¿Ya? Es decir, la sociedad, el nivel de desarrollo alcanzado por la sociedad tiene la epistemología que se merece y que le corresponde. Y la epistemología que le corresponde al nivel de, digamos, de estado de la sociedad, sobre todo en su región occidental, es el constructivismo. ¿Ya? Porque le va a responder a lo que está ocurriendo. ¿Ya? ¿Quién le va a responder? Bueno, esa incerteza, qué sé yo, etc. Eso en primer lugar. Se proporciona una interpretación. La segunda, tampoco tú lo dijiste, pero también para despejar un tipo, el estar abandonado a nuestra suerte, ¿ya? El estar abandonado en este mundo, el abandono de Dios, ¿no? Estoy hablando en términos occidentales, ¿no? El abandono que nos hizo Dios, ¿ya? A nosotros, que nos dejó solos, desnudos, ¿ya? En esta tierra triste en la cual vivimos, o contenta en la cual vivimos, tiene su cierta antigüedad, tiene su historia, ¿ya? Por ejemplo, esta cosa terrible, ¿ya? Eh, perdona el tema histórico, ¿no? Esta cosa terrible de Lutero, ¿no? ¿Ya? Eres tú el que interpreta, tú eres el responsable finalmente, el sujeto, ¿ya? Eso hablo de la historia de la cristiandad, digamos, ¿ya? Ok, eres tú, ¿ya? La aseveración que le aplaudimos, porque la encontramos maravillosa, ¿no? Ya, sapere aude, ¿ya? Que lo proclamó Kant, pero vino Horacio a tiempo de Artego, ¿ya? Piensa por ti mismo. Qué lindo, ¿no? Bueno, igual, ¿ya? Eres tú responsable, ¿ya? El existencialismo, de lo único que estamos seguros que no vamos a morir. Qué lindo, ¿no? Todo eso antes, por supuesto, del constructivismo. Lo que entrega el constructivismo es una comprensión de esos fenómenos. Ahora, bien, vamos al tema sociopolítico que es el central en el punto. No nos gusta ya sentirnos en nos gusta ser líderes, ya, por si acaso, pero no nos gusta esa condición de falta de certeza. Y no nos gusta esa condición de falta de certeza porque nos dificulta la vida cotidiana, ¿ya? No es solamente un valor, sino que es un asunto bastante práctico, finalmente, de desenvolvimiento humano y social. Si no sabemos lo que pasa mañana, ¿ya? O lo que pasa en un minuto más, tenemos ciertos problemas para articular nuestros presentes. Por lo tanto, buscamos de alguna manera algo en lo cual agarrarnos. ¿Ok? En otras palabras, la incertidumbre y la reducción de la incertidumbre están indisolublemente unidas y son una fuerza dinámica, por llamarlo de alguna manera. Eso para despejar el problema. ¿Ya? Ahora siempre digo ahora vamos a entrar al punto. Por supuesto que la modernización capitalista
en la cual hemos vivido en esto desde el siglo pasado, que viene desde antiguo, ¿no? Pero la de ahora es muy intensa, nos ha golpeado en la cara con el que tenemos que arreglarnos cada uno como podamos, ¿ya? Y lo ha golpeado totalmente, y lo ha hecho de una manera, digamos así, espectacular. Uno dice que es una revolución este tema, ¿ya? El tema del individualismo, en nuestras formas de conectarnos unos con otros, la impersonalidad que hay detrás, etcétera. ¿Ya? Eso es correcto, eso no ocasiona ciertos mecanismos de disociación y por lo tanto hace más potenciar la búsqueda de la certeza, la búsqueda de las tranquilidades. ¿Ya? Bueno, una de las búsquedas de las tranquilidades es, por supuesto, volcarnos políticamente como representantes de la ley y el orden. ¿Ya? Y esto puede ser utilizado estratégicamente, por ejemplo, como marketing, por ejemplo, ¿ya? Aspirar la ley y el orden. Bueno, estratégicamente los nuevos grupos políticos ya están manejando de eso de una manera muy interesante. No es que la gente quiera perder libertad, pero también quiere ley y orden. Están cruzadas. Sí, Y había ahí, pensado el sábado, pero, o sea, primero había y, pensado la semana pasada, y ahí para que no tuviera tanto crecimiento. Hola, ¿alguien está hablando ahí? Por favor, que cierre el micrófono. Perdón. interesante, esa es la incertidumbre. ¿Ya? Sí, Bueno, la sociedad tampoco soporta mucha incertidumbre, ¿no? Por si acaso. Por eso las normas, la política, los controles, la policía, etcétera. ¿Ok? Bueno, le digo, y los grupos de derecha, como se dice, han manejado de una manera bastante interesante, han tratado de llenar un poquito la demanda en ese campo, ¿ya? Eh, por cierto, pero digámoslo así, no te parece a ti también que grupos radicalizados de otro signo también invitan a una suerte de certeza? Por ejemplo, realidades imaginadas pretéritas o futuras, utopía, en la cual también entregan una certeza, ¿sí? Y en la cual tampoco están presentes las preguntas constructivistas. sí. ¿Sí? Digámosla de alguna manera. Eh, pareciera ser de que resolver la certeza, la incertidumbre con la ley y el orden, tiene, aparte de la ley y el orden, muchas otras alternativas, todas equivalentes funcionales, como decimos técnicamente. Todas ellas ya decantan el mundo y lo detienen en un momento. Esto se va a solucionar con ley y orden, esto se va a solucionar cuando lleguemos al paraíso, esto se va a solucionar ya cuando volvamos a los tiempos en los cuales éramos todos buenas personas. ¿Ya? Reducción, bueno, tú te darás cuenta de que todo esto es una gran simplicidad finalmente. ¿Ya? No resiste de un repaso, podemos darnos cuenta de que todo esto es inviable. ¿Y por qué inviable? Porque aquí hay dos ejes, ¿ya? Incertidumbre y su reducción. Nada más. Y eso es lo que va andando. ¿Ya? Ahora, por otro lado, y como sé que tú vas a Argentina y todo esto, ya, los votantes por el señor Milei, que es bien extravagante, por decirlo, ¿no? Elegantemente, ¿no? Los votantes del señor Milei, ¿quieren certezas o están acelerando las incertezas? Wow. Y ahí tenemos un tema de un tipo que efectivamente hay un pensamiento liberal capitalista reconocido por él, no sé si conservador, eso no me queda muy claro en lo valórico, ¿eh? ¿Ya? No lo tengo muy claro, pero sí liberal, qué sé yo, etcétera. Bueno, está armado con votantes que están llenando, como señalaba mi ex alumno, ¿no? De Polo, Sebastián de Polo, están llenando a Argentina de movimiento, de ruido. Vamos a generar incerteza. Lo están haciendo terriblemente. Ese es un grupo de derecha, aparentemente, dentro del espectro político. ¿Y la izquierda qué hace ahí? Supongamos que la izquierda sea el progresismo peronista. ¿Ya? Un poquito, tranquilicémoslo, no nos saltemos al vacío. No es ley y orden, por cierto, ¿no? Pero sí se parece a algo como equivalente. ¿Ya? Tranquilicémoslo.
no agitemos tanto las cosas. O sea, eso es lo que me refiero yo. Quizás es poco práctico lo que digo yo, ¿ya? Pero nos permite elevarnos y mirar un poquito más para abajo el tema. Y eso es también una ganancia al constructivismo. ¿Ya? Hace muchos años, en un congreso en el Perú, y esto es un tema absolutamente personal, en un congreso en el Perú con gente toda muy progresista, sociólogos y intelectuales peruanos, estábamos conversando en un panel y recién habían elegido a este señor Bolsonaro. Ya, recién lo había elegido. Y uno de estos intelectuales peruanos, un gran intelectual peruano, ya, clamaba y decía: ¿cómo pueden elegir al señor Bolsonaro? ¿Ya? Que lo cual era un tema interesante en ese momento y problemático, ¿ya? Y yo le dije, mira, no es que tenga razón, ¿ya? Pero era mi postura, ¿ya? Yo le dije, mira, ¿ya? No nos hagamos esa pregunta, hagamos la pregunta: ¿qué ven los brasileros para elegir a Bolsonaro? ¿Ya? Bueno, después seguimos hablando sobre eso. ¿Ya? Pero tú te das cuenta que la segunda pregunta es la segunda pregunta del tema que nos aboca, ¿ya? Observar observadores. Exactamente. Como que ahí podemos encontrar mejor las cosas que con una moralización del observado. Salvo que observemos la moralización del observado. Exacto. ¿Ya? Ese es como mi juego. Ahora a mí no me gusta la ley y el orden, solamente estoy diciendo cómo lo miro nomás, cómo lo miro. ¿Ya? ¿Cómo miro eso? Para ser realista. ¿Ya? Realista en el sentido de producir un conocimiento interesante, que no sea solamente sostener una postura, aunque también la puedo sostener. Gracias. Hay otra pregunta que tiene el profesor Rodolfo Bachler. No sé, Rodolfo, ¿se la quería hacer tú directamente al aire? Rodolfo. Y con eso cerramos para no quitarle más tiempo al profesor. Sí, ¿se escucha? Yo te escucho, sí, se escucha, dale, sí. O sea, yo tenía dos preguntas, a lo mejor da tiempo para una nomás. Tal vez que decía el profesor cuál puede ser más pertinente. La primera es saber si desde su perspectiva existiría algo así como un constructivismo a la chilena. ¿Cuál sería, digamos, y cuáles serían las características que pudiera tener ese constructivismo? Es raro que algunos de los pensadores e investigadores más famosos que ha tenido este país sean justamente artífices del constructivismo en el mundo, ¿no? Porque hay algo particular por lo cual eso se desarrolla aquí, tiene algunas características que lo diferencian de otras posturas constructivistas que existen en el mundo. Quería saber primero su opinión respecto a ese tema. Y en segundo lugar, pensando que estamos en un seminario que intenta avanzar hacia el diálogo entre diferentes constructivismos y en diferentes contextos, como decía Carlos, vamos a tener la presentación de Cristian Sebastián, que nos va a hablar sobre constructivismo en la educación, y también una reflexión en relación a las características que podría tener el constructivismo en uno y otro ámbito, organizacional y educacional. Lo que yo veo a partir de lo que estaba escuchando el profesor es que parece ser que una diferencia que podría existir en esos dos ámbitos es que en los fenómenos educativos se asume que si bien no podemos acceder a verdades objetivamente demostrables, accesibles, sí que asumimos que hay un tipo de conocimiento que es mejor que otro, y en este caso nos referimos al conocimiento científico. Entonces, si bien tratamos de promover la idea de que no es posible acceder objetivamente a la realidad, sí privilegiamos un tipo de perspectiva sobre otra. Y eso yo no sé si opera de la misma manera en el ámbito social, pensando también en lo que comentaba respecto al relativismo cultural y en el ámbito organizacional en particular. Ahí, oye, son sendas preguntas, así que vamos a dejar iniciadas las respuestas nomás, ya de tener un diálogo más largo, más interesante y además para darle vuelta. Fíjate que tu primera
Tu primera pregunta es realmente muy provocadora, porque efectivamente el aporte de Humberto Maturana en el campo del constructivismo a nivel mundial es enorme, fue enorme y es enorme. Y es muy interesante de que el concepto básico desarrollado por Humberto Topollesi haya sido desarrollado en un laboratorio en Chile y en la Universidad de Chile, en un lugar concreto, en un momento concreto, en un tiempo concreto, 1972, 73, adelante, ¿no? Ya en un momento concreto. Y uno debe preguntarse, ¿por qué aquí, por qué no allá? La verdad, ¿por qué no? Porque aquí, ¿no? En Chile, y ¿por qué no en otra parte? La verdad es que yo no tengo respuesta. Nunca se me ocurrió preguntarle a Humberto Maturana eso. Y se lo preguntaría ahora si lo tuviera al frente, ¿qué explicación, qué tipo de comprensión daría él? ¿Ya? Probablemente a lo mejor contestaría así se dieron las cosas, como dicen siempre los biólogos, no se hacen muchos problemas, ¿no? ¿Ya? Así se dieron las cosas. Y yo también entendería a decirlo más o menos de la misma manera, así se dieron las cosas. ¿Ya? Las vinculaciones de Humberto Maturana, de su laboratorio, con personajes importantes antes y después de su contratación del concepto de autopoiesis, bueno, dio cosas que provocaron que su concepto fuera muy impactado. ¿Ya? Que Nikolaus Luhmann en Alemania se haya enterado a través de filósofos y de médicos, psiquiatras fundamentalmente de Maturana y lo haya leído, qué sé yo, que haya habido unas traducciones al inglés de Maturana y que luego lo haya invitado y que luego algunos alumnos de Luhmann en Alemania le hayan dicho, mire, si el señor es accesible, qué sé yo, y vive y es simpático, qué sé yo, etcétera, ¿ya? Y que haya surgido esa invitación, bueno, pura casualidad, finalmente, salvo que exploremos los mecanismos con los cuales esa casualidad se desarrolló. También lo señaló constructivamente, entre paréntesis, habría que observar el decurso, cómo se fue dando todo eso. Ahora, la obra de Maturana es una constructivista, es una obra mundial nomás, no es una obra, por supuesto, regional, local, ni de la Universidad de Chile, ni nada de eso. Es un dato importante. Por lo tanto, también se da dentro de un contexto en el cual hay una globalización de la ciencia. Interesante. Voy a darle vuelta a ese tema, si ese tema a la chilena. Algo debe haber, pero no sé. Bueno, no sé. Sobre el tema educacional, quizá el aporte del constructivismo a la pedagogía vaya de la mano de la hipótesis de que debe haber algo objetivo. Ya, dejemos esa hipótesis y tranquilicémoslo. Eso yo lo llamo constructivismo blando. ¿Okay? Supongamos, ya, debe haber algo. ¿Qué será? Bueno, no sé, ya veremos, pero debe haber algo. ¿Cómo no va a haber algo? ¿Ok? Algo fuera, algo objetivo, algo real, algo permanente, algo universal, etcétera, ¿ya? Pero mientras tratamos de llegar a ese algo por algún medio, tenemos una herramienta del constructivismo que es súper interesante, ¿ya? Salirnos del plano ontológico al epistemológico, ¿ya? Hacernos la pregunta no sobre el qué son las cosas, ¿ya? Sino cómo estas cosas, ¿ya? Son construidas a través de operaciones de un observador. ¿Ya? Es decir, hacernos la observación constructivista sobre la pregunta, sobre la formulación de la pregunta. Aprender a preguntar finalmente. ¿Ya? Y dado que no podemos deshacernos del componente ontológico, porque vamos a hablar de átomos, vamos a hablar de personas, vamos a hablar de organizaciones, vamos a hablar de iglesias, de goles, ¿ya? Etcétera, de televisión, de Netflix, dado que no podemos deshacernos de esa factura ontológica sobre el cual colocamos nuestros pies, podemos hacernos las preguntas constructivistas acerca del basamento de esa ontología, es decir, de qué es lo que lo ha producido. ¿Qué produce eso? ¿Ya?
No como operaciones materiales, pueden ser, ¿ya? Sino que como operaciones de distinción. Ya. Bajando el nivel de lo que estamos hablando. Miren ustedes, no sé si estarían de acuerdo ustedes ya con un sentimiento que yo tengo, ¿ya? La unidad en el campo de la pedagogía, ¿ya? Del constructivismo con el pensamiento crítico, ¿ya? Sería una unidad muy fructífera. Son distintas corrientes, pero el pensamiento crítico, en el fondo, lo que implica es colocar en cuestión dos facetas, ¿ya? El mundo que estamos describiendo como real y la forma con la cual yo estoy accediendo a ese mundo como real. Y el pensamiento crítico tiene instrumentos muy interesantes para ello, porque lleva finalmente a reflexionar sobre nuestros propios fundamentos del mundo que construimos y de la realidad que hemos construido. Y ahí el constructivismo puede darle un fundamento más allá del pedagógico, y que no es menos, sino que un fundamento epistemológico hacia el tema, es decir, voltearse hacia la epistemología, por llamarlo de alguna manera. Si a eso le metemos unas gotas, de acuerdo al nivel al cual nos encontramos, por ejemplo, a nivel universitario, ¿no? Le metemos unas gotas de lo que sería un pensamiento o una orientación sistémica a ese pensamiento crítico, con esa epistemología constructivista, indudablemente que podemos llegar a niveles más interesantes de complejidad, ¿ya? Sobre eso. Pero no sé. Igual no tengo una herramienta como para decir así o asá, ¿ya? Pero creo que el constructivismo pedagógico, más que insistir en el tema de las prenociones que tienen los educandos, podría insistir en la forma con la cual los educandos construyen las preguntas de las cuales encuentran sus respuestas, ¿ya? Creo, ¿ya? Y creo que no es incompatible, por supuesto, una con otra, pero preferiría un poco más ese camino, es decir, aprender a preguntar, ¿no? Preguntarse sobre cómo se pregunta, más bien. Eso. Muchas gracias, Marcelo. No sé si quieres contrapreguntar, Rodolfo. No tengo muchas ideas tampoco como para contrapreguntar, porque son solamente como pequeñas impresiones, así que nada. Muchas gracias. Ok, entonces, Marcelo, te aplaudo, digamos, y pido si pueden aplaudir los alumnos que están ahí, ¿no? Gracias. Te agradezco mucho tu generosidad y tu valioso aporte a esta discusión y a estos diálogos constructivistas que estamos iniciando con tu ponencia. Así que te libero y te agradezco infinitamente tu disponibilidad. Muchas gracias y les deseo mucho éxito ya en sus próximas jornadas, ¿no? Muchas gracias. Ok, Buenas tardes. Chao. Buen día. adiós, chao.